Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches desde la ciudad, el lugar donde nos estén viendo, a la hora que nos estén viendo. Somos los estudiantes de Ciencia Política de la UNAD, Peter Nocua y David Gutiérrez. En este caso vamos a conversar en nuestro podcast de inclusión social a partir del trabajo colaborativo que desarrollamos en este curso como la etapa final del mismo curso. ¿Ok? Entonces, Peter, por favor continúa. La idea no es solo responder preguntas teóricas en este podcast, sino analizar críticamente cómo se aplica la inclusión en contextos reales, especialmente en territorios como Chigorodó, donde la inseguridad limita el desarrollo comunitario. Es correcto, Peter. Por ejemplo, decidimos traer aquí algunas preguntas al podcast como para ir haciendo una charla más, digamos que más natural y desde una parte académica y argumentativa. Como primera pregunta está el cómo definimos la inclusión y cómo la vivimos en el trabajo colaborativo. ¿Qué podrías decirnos de eso, Peter? Pues desde el OVA de Inclusión Social de la UNAD, la inclusión se entiende como un proceso que garantiza la participación plena y equitativa, eliminando barreras y reconociendo la dignidad de todas las personas. No se trata solo de estar, sino de poder participar realmente. Correcto, yo lo veo también desde la autonomía. Incluir no es asistir ni tutelar, sino generar capacidades para que la gente decida por sí misma, es decir, ejerza más su libertad. Si la participación depende siempre del Estado o de intermediarios, en realidad nunca va a haber inclusión social, siempre vamos a estar sometidos bajo los dictámenes o las regulaciones de un ente externo, en este caso el Estado. Y eso lo practicamos en el trabajo colaborativo, ya que pues tuvimos que escuchar, repartir tareas y construir acuerdos. Fue como una especie de un pequeño ejercicio de democracia cotidiana en el que aplicamos menos imposición y más corresponsabilidad en el caso de este trabajo colaborativo. Tenemos una segunda pregunta acerca del aporte ciudadano sobre el desarrollo humano. En este caso, desde Max Neff, el desarrollo no se reduce al crecimiento económico, sino más bien a la satisfacción de necesidades humanas fundamentales como la participación, la identidad y el valor que consideramos más importante, la libertad. Él plantea que estas necesidades se satisfacen mediante satisfactores sinérgicos, es decir, acciones que fortalecen varias dimensiones al mismo tiempo. Max Neff, Elizalde y Oppenheim en 1998. Correcto, así es. Por eso nuestro principal aporte ciudadano no es solo votar o digamos que cumplir normas o regulaciones, sino participar activamente en la comunidad de una manera organizada a través del diálogo y creando redes de colaboración comunitaria. Porque la participación fortalece identidad, entendimiento y vínculos sociales al mismo tiempo. En cambio, el asistencialismo o el paternalismo estatal puede resolver urgencias, claro que sí, pero a largo plazo genera una dependencia. La dependencia no es en realidad un desarrollo humano, sino que digamos vendría siendo más una especie de esclavitud, es como lo vemos. En la siguiente pregunta está el contexto de inclusión, en donde se cita pues Alvear para hacer una crítica al neoliberalismo, en donde el Correcto. contexto influye totalmente en la inclusión. No es lo mismo hablar de oportunidades en una ciudad estable que en una zona rural afectada por la violencia. Exacto, por ejemplo, aquí nos ayudó mucho este autor Alvear Sarabia a entender cuando critica las falacias del neoliberalismo, especialmente la idea de que el éxito depende solo del mérito individual. En este contexto entendemos que también el desarrollo o el éxito de las personas está envuelto o está, digamos que atravesado por las dinámicas sociales de su territorio.
Él señala que esa visión ignora desigualdades históricas y estructurales y termina culpando a las personas por su exclusión. Es correcto, exacto. Pero también creemos que la solución no es únicamente un Estado paternalista que controle todo, ni un mercado absoluto, ni un estatismo extremo. La inclusión necesita instituciones, pero más que instituciones, una ciudadanía activa que participe de, de las dinámicas sociales. Es un equilibrio entre reglas justas y organización social. Es correcto. Pasando un poco al tema de, por ejemplo, los PAPs o el aporte de la impronta unadista, ¿qué nos podrías comentar al respecto, Peter? Pues el PAPS plantea principios como formación integral, solidaridad y transformación territorial. Y propone, complementando un poco, que la educación debe tener un impacto social real y no quedarse únicamente en lo teórico, de acuerdo al OVA de UNAD 2011. Eh, Comprender la inclusión nos ayuda a asumirnos como profesionales comprometidos con las comunidades. Asimismo, la misma UNAD ya participa como tal en la inclusión al ampliar el acceso educativo de manera virtual. En nuestro reto a nivel profesional, como ya lo habíamos presentado en la fase anterior, es desarrollar proyectos participativos que fortalezcan la autonomía y no la dependencia de las comunidades como tal. Ya para cerrar un poco, el aprendizaje y la aplicación profesional. Una reflexión que logro sacar yo de este ejercicio del curso de inclusión social es que el principal aprendizaje fue entender en la inclusión no como solamente un discurso, sino como una práctica concreta. No construye, se construye únicamente o no se construye únicamente desde lo local con participación y organización comunitaria. Requiere pues de una requiere que la sociedad y en sí las personas, la población estén y participen en su territorio. Y cuando el desarrollo se construye de los territorios, no solo desde los planes globales, pues permite que haya más desarrollo, haya más inversión social, haya más equidad y que los territorios pues, puedan salir adelante en el desarrollo normal de una comunidad. Correcto. Por ejemplo, en lo profesional eso implica identificar barreras, diseñar propuestas con enfoque de derechos y evitar prácticas excluyentes. Ya como politólogos, digamos que más que administrar políticas o promover proyectos de ley o proyectos de políticas públicas, pienso que debemos facilitar más los procesos donde la gente sea protagonista. En resumen, ¿qué nos podrías decir ahí, Peter? Pasar. Pues como politólogos, pues en resumen es pasar de ser beneficiarios a ciudadanos activos. Desde luego, o sea, ya no únicamente ejercer esa etiqueta de solo ser ciudadanos, sino verdaderamente ser ciudadanos activos y no únicamente beneficiarios de ciertas eh, cosas que dan o subsidios o cosas que da el Estado. Creemos que la inclusión solo es posible cuando se combinan la libertad, la participación y la responsabilidad colectiva. Y cuando el desarrollo se construye desde los territorios, no solo desde los planes globales, pues se mejora todo en las comunidades. Es correcto, Peter. Bueno, pues muchas gracias por la participación, por este pequeño espacio y muchas gracias a nuestros oyentes por escucharnos y pues tener este espacio de un poco de análisis, de inclusión social y recordemos que incluir no es únicamente someterse a leyes o simplemente cumplir directrices, sino participar activamente como comunidad. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias.